Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar acompañándonos pues una noche más en El Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hablar de algo que es un tema muy recurrente en este espacio, pero muy recurrente porque es muy importante porque ha estado totalmente abandonado durante tiempo, durante años y nadie le ha hecho caso, y es fundamental para promocionar nuestra ciudad, para que yo creo que se desperece un poco toda esta sensación así como de abatimiento, y porque es importantísimo, porque dentro dentro de unos años nos vamos a encontrar con que tenemos un nuevo año jubilar y tenemos que preparar, bueno, ya saben ustedes que es el año de la misericordia, y hay que aprovechar nuestro camino inglés. Además, fíjense ustedes, ojito con La Coruña, que desde aquí paso a lanzarles un enorme beso y un gran saludo a todos los coruñeses, pero cuidadito que ya se nos están adelantando. Se nos están adelantando porque ya pretenden ser cabecera de ese camino inglés con el puerto deportivo, con los 70 puntos de amarre que ya tienen allí en La Coruña, y nos están cogiendo la iniciativa. O sea que desde aquí lo hemos avisado muchas veces. Cuidado, que Ferrol en eso podía jugar un papel muy importante, porque además por kilómetros somos los que realmente podemos tener la Compostela, que son esos famosos 100 kilómetros, que fíjense ustedes que La Coruña está negociando que les permitan obtener la Compostela con menos kilómetros todavía. Para eso me parece que van a dar 2 o 3 vueltas por el paseo marítimo para... Ya saben ustedes que los coruñeses son muy listos, adoran su ciudad y les van muy bien las cosas. Bueno, pues para hablar del camino inglés, de la importancia del camino inglés y de los 3 barrios por los que pasa ese camino inglés, de Ferrol Viejo o Ferrol Bello, del barrio de la Magdalena y de Esteiro, y un poquitín también de Caranza, esta noche contamos con Juan Burgoa. Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a darle duro hoy, ¿no? Bueno, vamos a... Porque yo sé que es un tema que te gusta mucho. Hombre, levo moitos anos a traballar nele, sobre todo con o tema dos cruceiros e tal, é un tema que me apasiona e que me gusta moito. Porque es apasionante. Sí. Y Eliseo Zaera, muy buenas noches, Eliseo. Eliseo Zaera Ríos. Porque Eliseo Zaera... Landeira, é meu fillo. Es tu hijo. Y entonces tú quieres quedar claro que eres tú. Tú, exactamente. Oye, ¿y qué pasó con el Ateneo? Nada, Que yo la última vez que estuviste aquí estabas de presidente del Ateneo. claro. 16 anos de presidente e 2 de vicepresidente. Fíjate tú. De regalo. ¿Y en este momento? Socio cualificado, porque levo moitos anos. Claro. Entregaste el bastón de mando. Sí, hai que dar paso á xuventude. Muy bien. Un relevo xeracional. ¿Y lo ves con fuerza? Bueno, ¿Cómo te está gustando esta nueva andadura del Ateneo? ¿Te parece positiva, no? Hai dificultades. Porque yo veo que hay ahí un poquito de mar de fondo, ¿no? Hai dificultades, hai cuestiones que quedaron mal resueltas o sin resolver de las etapas anteriores. El tema de los fondos que está en una guardería, no en guardería infantil, en guardamuebles. ¿En un guardamuebles? 6 toneladas de material. ¿Pero ahí qué pasó? Pues que una operación, bueno, no quiero... Bueno, tenemos que hablar otro día del Ateneo. Otro día hablaremos del Ateneo, porque yo creo que hay que hablar de muchas cosas. Aí sí. Ferrol e os fondos do Ateneo hai que recuperalos como sexa. Sí. Aí xa, son moi importantes. Aí xa estou un pouco mal documentado, ves? Aí ese tema estou bastante, pero claro, nestes outros... Bueno, pero vamos a abrir un pequeño paréntesis, pero ¿verdad que esto, porque tú yo lo leí en la prensa, creí que ya estaba solucionado, sigue sin los fondos? O sea, en este momento siguen estando en el guardamuebles. Hay 6 contenedores de esos grandes, llenos de material. Llenos de material. De cuadros, libros, periódicos. Y depende de un dinero. Material de oficina. Y cuanto más tiempo pase, más se tardará en recuperarlos para usarlos y más caro será. Entonces hay que tomar una decisión muy seriamente. Y eso no se puede perder. Y más riesgo de que se deterioren porque están cerrados. Y eso no se puede perder. Y como pincelada, para ya entrar en el camino inglés y en los barrios, pero como pincelada, ¿quién sería el responsable de esta operación? ¿Quién tendría la secuencia de tratamiento del tema a través de la vía judicial incluso, pues la culpa la llevó el Ateneo.
el responsable es el Ateneo. Yo Es el que firmé- tiene que poner el yo dinero fi- encima de la mesa yo para fi- sí, Sí, recuperar. pero también hay que decir que eso era necesario para hacer la obra allí. Claro. Por tanto, de alguna manera, tanto el ayuntamiento, el concello, tanto la empresa constructora como el Ateneo, los tres deben ser solidarios en ese tema, porque eso había que quitar todo allí para poder hacer la obra de arriba, que entraba agua, o sea, Claro. y había Era que hacerla. necesario sacar Era eso. necesario, o sea, Claro, que claro. Pero después dicen, con razón además otra gente, que era necesario, pero también había otras formas de resolverlo, porque había espacios. Que en vez de llevarlos a donde lo llevaron, pues que lo llevaban a Sánchez de Aguilera, por ejemplo, Claro, que claro. más cerca de donde están, Bueno. y gratis. Un cúmulo de despropósitos y hoy con el tema todavía sin solucionar. Claro, claro. Del Ateneo te prometo que vamos a hablar. Bueno. Y antes de entrar en el tema, yo quiero que sepan ustedes que el gran tenor ferrolano Ángel Lorrey presenta su nuevo disco, que es un disco espectacular y maravilloso, en el Casino el sábado 21 de mayo a las 8. Entrada libre, recuerden ustedes, Ángel Lorrey en el Casino el sábado 21 de mayo a las 8 y está acompañado por los trasnochadores de Leume. O sea que fíjense ustedes qué tarde más divina para el sábado 21. Desde ahí un beso muy fuerte, desde aquí a Ángel Lorrey. Bueno, y ahora ya en harina nos metemos. Camino Inglés, la importancia de resaltar esta parte del Camino de Santiago. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que primero es muy importante desde el punto de vista turístico y cultural de la ciudad. O sea, es incluso una fuente de dinero porque se está comprobando que viene mucha gente a Ferrol. Yo voy mucho a Santiago porque tengo una hija allí estudiando y de vez en cuando me preocupo de preguntar allí al final al peregrino la incidencia que tiene este camino. Evidentemente no es el camino francés, ni siquiera es el camino portugués, pero está entrando mucha gente, varios miles de personas vienen todos los años, mucho más que a Coruña, porque tú sabes, las ramas son dos, pero esta, como dijiste antes muy bien, con esta, siempre que hagas el camino a pie, en burro o en bicicleta, puedes ganar la credencial porque son 112 kilómetros. Claro. De Coruña son 80 y pico, por muchas vueltas que el alcalde de Coruña queda alrededor del paseo marítimo, cada vez más intransitable por otra parte. ¿Verdad? Pero bueno, pero quiero decirte que Ferrol tiene ahí una riqueza. Este año es un año, como dijiste tú, año de la misericordia, año jubilar, y estamos viendo continuamente, yo estoy muchos días en la calle y veo gente con la mochila, o sea, hay mucho viajero, y Ferrol tiene, y luego hablaremos, lo que le falta, el albergue, la oficina del peregrino, etcétera, etcétera, pero creo que es una de las fuentes más importantes para que la ciudad recupere su identidad y sobre todo que coja un tono vital interesante. ¿A ti qué te parece, Eliseo, el tema del Camino Inglés? La importancia Pues del la camino. importancia, que además, creo que en conexión con San Andrés de Lonxe, Andrés Teixido, San Andrés de Lonxe, que muchos peregrinos terminan haciendo este añadido, ¿no?, de Santiago a San Andrés, que tiene mucha tradición. Entonces esto está perfectamente encastrado dentro de lo que es la ruta de peregrinos, ¿no? Y eso tiene que dársele un realce, tiene que atenderse a la gente, tiene que haber el albergue que dice Juan que no existe, bueno, un montón de Hay una anécdota. sitios, espacios, edificios incluso dispuestos para ocupar, para poderse ocupar a los 4 días de prepararlo mínimamente, pues ya los edificios los hay también. Es que se ha Y todos lo abandonado sabemos. completamente la idea, porque aquí era algo que, bueno, sí, y yo siempre decía, pero si vamos de 4 en 4, de 4, 8, 12, dependiendo, ¿no?, cómo caiga el año santo y tal, No, pero siempre abandonado, siempre abandonado. Siempre hay gente, siempre ha habido Pero gente. siempre con gente, efectivamente. Y, como decimos, con todas las carencias que tiene para arrancar el camino. Primera carencia, el centro el albergue. El albergue que no la Y tiene. el centro de acogida, que hay que decir en honor de la consellera de Patrimonio que lleva esto, Rosa Méndez, el centro está prácticamente listo ya allí en el muelle de Curuseiras. Hay una serie de problemas, yo no sé si es la luz eléctrica o lo que sea, pero el centro de acogida, y donde va a estar también, que hay que dotarlo de documentación y de todo eso tal, está ya preparado. Ese edificio está al lado de una cafetería allí del muelle, prácticamente está listo. Me parece que está en donde era, debajo o en una parte de la asociación de vecinos. Es en el Sí, edificio exacto. de los Arcos, El edificio ¿no? de los Arcos. En el edificio de los Está Arcos es en prácticamente donde listo. está. Yo estuve ayer allí y está prácticamente listo. Solo falta que enfrente hay una oficina que está abierta los días de diario y tal, que se pase para allí la gente y que eso funcione. Es idea
la Consellería de Patrimonio tiene algún problemilla, no sé si es la luz eléctrica, algún otro problema y tal, pero eso ya puede funcionar. Y después, sobre todo, el albergue también, que si quieres hablamos de ello. Pues sí, porque, por ejemplo, En la misma zona hay edificios. el albergue, pero fíjate tú, o sea, el albergue es fundamental. De hecho, fíjate, el hospital el hospital de Caridad, Sí. que tiene en la calle del Espíritu Santo, Sí. en el número 7, El número 7, que es sí. precisamente el primer hospital de caridad que se hace aquí en Ferrol, que es en 1500 Sí, y Juan pico, Andrés, 1500 y pico. 1500 y pico, siglo XVI, bueno, pues ya había, como si dijéramos, Sí, ese claro, centro de claro. peregrinaje. Claro, Entonces, es fíjate. que aquellos hospitaliños que llamaban, eran también sitios donde le daban una pequeña refección a los peregrinos, o sea, le daban un poco de pan y café y leche, o sea, no solo eran hospitales, sino que eran centros de acogida del peregrino. Era fundamental. Entonces nacen un poco por eso, Sí, sí, como sí. todos los grandes Sí, sí. hospitales que nacen a lo largo de la ruta del Y Camino había que francés. recordar con una placa que eso fue Hospital de Peregrinos, luego Hospital de Caridad, y pasar por ahí, que también podemos hablar de ello, porque la calle Cruxeiras no está en condiciones para hacer el paso de peregrinos por ella, hacerlo por la calle Espíritu Santo, con lo cual se recobraría el camino antiguo, porque enfrente está el cuartel de instrucción, hoy sala de armas, que en su día ahí estaba precisamente el Muelle de la Cruz y la iglesia de San Julián, y es donde se embarcaban de verdad los peregrinos en época medieval y en época de Ilustración, claro. ¿Cómo era el muelle entonces? Porque tú tienes 3 trabajos, tienes uno sobre precisamente Ferrol Bello, Sí. otro sobre Esteiro, que presentaste ahora últimamente, Sí. y estás preparando otro sobre la Magdalena. Sí, Son bueno, los 3 barrios por los que pasa el Vamos a ver, camino. yo no he sido, o sea... En colaboración con... O sea, Guillermo Sí. Llorca y yo mismo, Sí. digamos, coordinamos de alguna manera esos trabajos, de igual manera que en otra ocasión, con la ayuda también de Licho Zaera, hicimos otros sobre Canido. Pero hemos procurado coger a una docena aproximadamente de gente conocedora del tema y hemos trabajado sobre los barrios. Pero eso a lo mejor primero hablamos del barrio y volvemos al tema del albergue. Bien, pues vamos a hablar del Sí. tema del albergue. Venga, Yo, ¿dónde? el tema del albergue, Eliseo está de acuerdo comigo, coido que o sitio ideal é o que a Casa do Mar. A Casa do Mar, no seu día, dependía de Madrid, era do Ministerio de... non me acordo que ministerio era, pero vamos, o caso é que dependía de Madrid. Hoxe, creo que depende da autoridade portuaria. Dependía del Instituto Social de da la Marina, Entón, pero que non era de sei, la Marina Mercante, posiblemente que fose do Ministerio de Traballo. o de Fose- Fomento. o de, Pero, No sé, Sí. pero ¿qué ¿dónde te refieres? fue? O edificio que hai arriba Sí, lá. sí, 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 ese el azul, ese tan ten bonito. habitacións para que os peregrinos podan dormir. Ten comedor, ten todo preparado. Sí, claro, Ten unha utilización mínima que é centro de día para os enfermos de Alzheimer, de Claro, y Alzheimer. hoy está ya transferido Transferido a la Xunta. pero creo que a autoridade portuaria é un pouco o garante do tema, o sea, que vamos, sexa a Xunta en Santiago ou sea a autoridade portuaria de Ferrol, é falar con eles e decirles que eso se utilice como albergue, que non temos un albergue en Ferrol. Claro. Os peregrinos venen a Ferrol e teñen que o máis cerca que teñen para dormir é Neda. Claro, claro. Es que además también se estaba reclamando, pedían el edificio de aduanas, ¿no? Bueno, es precioso, claro, pero el sí, edificio de no, aduanas pero- sería no, primero sería costosísimo, carísimo, segundo y sería- tendrías que primero pero- comprarlo y luego hacerlo. Pero para o peregrino non quere un hotel. O Claro. peregrino demanda simplemente unha sala corrida de habitacións para homes de un lado, para homes... El albergue del camino, Beso, los sí, albergues beso, del o de Neda o de Pontedeume, non son hoteles. ¿Cómo son? Son albergues corridos, normalmente en sitios que hai hierba incluso para deixar aí a bicicleta, para deixar a mochilas, para deixar o burro o cabalo, para que xente café ou tal. Non ten que ser hotéis, o sea, sería un erro terrible hacer un hotel aí para peregrinos, Entonces, vamos. ¿tú crees que tal cual está en este momento la Casa del Mar sería el Sí, sitio con ideal? pequenas reformas, porque ten tamén para dar de comer e ten todo, o sea, sería para mí moi sincero. O problema é a xente, a quen se encarga. O problema tamén é o aspecto logístico, o sea, eso claro, me parece que hoy se paga unha cantidad pequena de dinheiro e tal, pero bueno, pero hai que Pero eu vexo aí un problema, digamos, non sei como explicarlo, Sí. un problema de filosofía de utilización dun espacio, de un edificio que se fixo, porque o tema, como se chama? Casa del Mar. Casa do Mar. Sí, pero xa non A ten Casa do Mar era para os mariños mercantes. era para os mariñeiros, incluso, sí, o sea, pero- era para xente do mar. Bueno, pois se deixa unhas cantas habitacións, Entonces, que ten moitas, cámbialo, ten non sei. 20 e tantas habitacións. Se pode seguir, se estaba pechado de todo, desde No, fallados. pero es que, claro, se Estaba pechado, hace xa. para la Casa de Mar, efectivamente, para los marineros, pero resulta que como no se utilizó nunca, entonces ahora se ha dejado la parte de arriba para el centro de día de Afal. Dúas ou tres Claro. habitacións, porque esa que para a xente de mar era algún mariñeiro, algún mariño que viñese e que trouxese a súa familia para metela aí, porque o que ven un barco, normalmente está no barco, entonces tampouco estuvo nunca moi utilizada,
O sea, foi seguro unha cousa que cando había moito diñeiro en España, que se facían aeropuertos peatonais e se facían todas esas cousas, pois tamén se fixo isto e tal, non? Pues non sei que se dixe unha tontería, pero é igual, sí, bueno. No, es verdad, tienes razón. Cuando sobraba el dinero, cuando se hacían las ciudades de la cultura, por ejemplo, con 500 millones de euros, que son exactamente 83.000 millones de pesetas y todas esas historias. Ahí está. 500 no arranquen, despois se convierten en 1000. Para que el Liceo se quede contento, deixemos media dúcia de habitacións pos marillos mercantes que veñan, que non vendrán ningún, pero deixemos media, pero os de faoitos restantes se poden utilizar para albergue, porque eso podría empezar a funcionar desde el minuto 1. Eso depende. Se pega de xente. No, pero depende de la cuestión política. Claro, sí, claro, eso los políticos lo tienen que gestionar. Bueno, pero entonces ahora mismo en el PP tenemos dos cosas muy importantes. Tenemos a nuestro favor, a favor de la ciudad, por un lado, un consejero que es Rey Varela, y por otro lado, el nuevo, ¿cómo se llama? ¿Director general? No, ¿cómo se llaman estos? Tellado. Eso, ¿cómo se llama el cargo? Segundo de consejero delegado de... Unha conxunción gloriosa, como bueno, dixo aquela lei da Pajín e tal. La conjunción gloriosa. Bueno, entonces están los tres, ya está. Formidable. Tenemos Ferrol, tenemos la Xunta y tenemos Madrid también. Temos, perdón pola expresión, con tal Diego Calvo, de delegado da Xunta para a provincia da Coruña, o sea, que máis queremos? Pero sí, hay un pequeño problema, que se ha perdido la alcaldía y se ha perdido la diputación, entonces hay dos cosas descolgadas. Ahora que falades... Digo, para estar en la conjunción de todos. Ahora que falades das persoas, eu creo que hai que falar o tema central, para mí fundamental, desta cidade e dos seus barrios. O pobo, a xente. Que fai a xente? O sea, unha cidade... penso que se distingue moito polas características, pola forma e o modo de vivir e convivir da súa poboación, non? Esa é que dá imaxe que fai ou non atractiva unha cidade, penso eu. Aparte, hombre, os edificios tamén e as obras de arte, as cousas, pero a humanidade que moitas veces está pouco non ben tratada e non suficientemente incluso educada, ollo que a educación é básica, para transmitir esa imaxe de cidade con un obxectivo, con unha idea, con unha colaboración, con unha boa, como se chama, empatía entre eles e hacia os demais. Eso é fundamental. Pero yo creo que la ciudad, cuando tiene una serie de acontecimientos o cuando tiene algo que la motiva, por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa ha conseguido que eso que estás hablando, o sea, que mucha gente se ilusione con la idea y que mucha gente colabore, participe y llene las calles y participe llevando tronos, haciendo hábitos, preparando cosas. Entonces es un elemento importante. Otro elemento, las pepitas, por ejemplo, también, ¿no? Que son cosas muy nuestras además. Y otro gran reclamo para esa unidad y ese conjunto sería ese camino también. Claro que sí. Como identificador también de nosotros y además como tarjeta de visita, porque la tarjeta de visita del camino es el puerto, el muelle, y cuando entra un peregrino por mar o arranca de allí, ¿con qué se encuentra? ¿En qué situación está en este momento el muelle? Ferrolbello está muy mal, o sea, lo que es el interior de Ferrolbello no está en revista de policía adecuado, o sea, por eso hemos hablado de que es mejor llevar el camino como iba antes por la Rúa Espíritu Santo y dejarse de Carmen Curuxeiras y demás calles que casi incluso algunas están cortadas, incluso te desvían. Claro. Entonces, bueno, pues mientras no haya eso exigiría una restauración, claro, pero en el esquema que tiene y con la recuperación incluso de las casas antiguas, o sea, lo que es un barrio judío, por ejemplo, en Rivadavia. El barrio judío es un barrio judío, ya lo dice la palabra. Ahí el plan es el PEPRI ese, pero bueno, eso exige mucho dinero y no se ha hecho, pero bueno, es claro, evidentemente exige una restauración total. Por supuesto. Como germen de una ciudad muy pequeñita en aquel entonces, eran 200, 300 almas nada más, un puertecito de pescadores insignificante. De una forma un sector en forma del castro que había sido y tal, tiene digamos porque esto fue un castro original. Un castro, tiene todavía la forma redonda, las calles todavía mantienen un poco esa forma que tenía aquella época y tal, ¿no?
Pero bueno, mientras no se consiga eso, yo sigo pensando que el camino tiene que ir por el otro lado, siempre que sea decente un poco, también tengo que decirlo aquí, que es una pena, es un edificio precioso, la sala de armas, como sabéis, pero tiene una pega, que es que la fachada está al mar, pasa como con la plaza del comercio de Lisboa, ¿no? Sí. Lo bonito está hacia el mar, y la parte que verían los peregrinos sería la parte de atrás. Pero bueno, habría que defender, tiene una puerta indecente, lo digo como marino, me da vergüenza, tiene una puerta indecente y tiene unas barras allí de hierro y los jardines descuidados totalmente. Eso habría que defenderlo totalmente. Vamos. Porque un proyecto que podía ser una buena idea, yo eso lo he pensado muchas veces. Tú lo acabas de decir, porque da al mar y le pasa como a Lisboa. Claro, ¿dónde estaba el quiz? El quiz estaba en que el Arsenal tuviera la posibilidad de que los coches entraran por el Náutico, fíjate, sí. Entraran por el Náutico, bordearan ese maravilloso edificio por dentro y volvieran a salir, a hacer una cortina. Una entrada y una salida, que entraran por la cortina y que salieran por la puerta del Arsenal, intentando armonizar en eso de conjugar lo militar con la ciudad. Has hablado de la Semana Santa y recordarás que la Semana Santa se hizo eso. Claro que se hizo. Que precisamente entró la procesión. Yo estuve un poco en contra, porque esos navegantes históricamente no era... pero bueno, entraron y salieron, hicieron ese recorrido. Pues lo mismo que hicimos con el Cristo de los Navegantes, ver eso, qué posibilidades tendría de que pudiera el tráfico entrar por ahí, o la gente que quisiera ir a verlo, porque eso es un edificio maravilloso, que está totalmente oculto, al turista, al ciudadano, bueno, por dentro es magnífico. Las escaleras, todo lo que tiene. Lo han estropeado un poco, no la verdad, porque lo han elegido como alojamiento. Y yo creo que con la cantidad de edificios que hay en Ferrol, en el Arsenal, el sitio menos adecuado para utilizar como alojamiento es eso, porque evidentemente ha habido que hacer cocinas, ha habido que hacer aseos, ha habido que hacer... Entonces yo disiento de la utilización que se ha hecho de él, creo que no se merecía ese trato, ese edificio. Pero bueno, ahí está. Y entonces el camino entraría por la calle Espíritu Santo, que es la que le da precisamente al hospital por un lado y a la... Efectivamente, y tú lo eliminabas del casco del interior porque es peligroso. Y luego ya San Francisco y ya recuperar el camino por donde más o menos está yendo ya. Y en este momento vosotros no creéis que ese famoso Pepri ha perjudicado mucho a Ferrol Viejo, precisamente porque por las exigencias que tiene. Claro. Por las exigencias que tiene, y en este momento yo creo que ese barrio lo que necesita es un poco de aire, porque mira, hay 3 o 4 parcelas dentro de la calle Benito Viceto, que pertenecen al ayuntamiento, y que simplemente esas 3 o 4 casas asquerosas que se están cayendo, si pasaran simplemente la máquina e hicieran 2 o 3 plazoletitas ahí, para que el barrio respirara, porque el barrio necesita un poquito de aire. Y entonces a lo mejor con pequeñas actuaciones y puntuales resolvía un poco la casa de Carballo Calero y de San Francisco. Pero la casa de Carballo Calero... La Plaza Bella... Horrible. ¿Pero qué os parece la casa de Carballo Calero, que costó al ayuntamiento 50 millones de pesetas por algo que me han dicho a mí que ahí no nació Carballo Calero? Ay, eso yo tampoco... Que decían que Carballo Calero había nacido en otros, dentro del barrio, que ahí no había nacido. Bueno, yo creo que ellos ya también, Pepa, hay quien dice que Franco no nació ahí, que nació en Neda. Ya, sí, bueno, ¿En Neda? No nos metamos en historia. Bueno, no lo sé, pero lo que es una realidad es que por una casa apuntalada que no tiene nada, costó un congo y eso, recuperarlo, ¿veis posible que se recupere algún día esa casa? Pero todo depende de que haya voluntad y que haya decisión. Es que lo que hay es dinero. Bueno, pues hay dinero que esperar. Hay que esperar. Claro, ahí a lo mejor hay cosas más perentorias, evidentemente. Pues claro. Porque el barrio se está cayendo. Sí, es que Ferrol mismo también, ya no hablemos ya del Rena y de muchas cosas. Bueno, ¿y qué me decís entonces de la Magdalena? Porque entramos en la Magdalena. La Magdalena también bueno, subimos por San Francisco, seguimos el camino. Subimos por San Francisco. Pues se baja San Julián, se sigue por toda la zona esa, se ve la Puerta del Dique, se va por lo que era el antiguo Paseo de las Delicias, hoy Cantón de Molins, donde estaba el antiguo ayuntamiento, y ya se sigue hasta Esteiro, se atraviesa Esteiro,
se ve también todo lo que hay en Esteiro, que es la entrada de Bazán, el Coetal, y ya se sigue hacia Caranza. O sea, yo creo que la Magdalena, el camino está bastante fácil, está bastante recorrido, lo que pasa es que el barrio de la Magdalena también tiene sus carencias, o sea, no directamente en los sitios por donde pasa el camino, pero bueno, podríamos hablar del Rena y de muchísimas cosas más, que es una pena también. Por ejemplo, el Rena. Y por ejemplo, bueno, ya no solamente del y de todo el componente maravilloso del modernismo que tiene el barrio de la Magdalena. Porque la Magdalena es mucho más que la Ilustración, porque de la Ilustración realmente solo es el trazado. Sí, el trazado, y quedan el Ateneo, es un edificio prácticamente de la Ilustración, el edificio de la Intendencia de Marina. Hay edificios del siglo XVIII, hay edificios... ¿Cuáles son los del XVIII, de la zona? Pues por aquella zona, los edificios muy representativos de anteriores al modernismo y prácticamente la Ilustración es, por ejemplo, uno es el del Ateneo, otros, por ejemplo, la Intendencia de Marina, que también no sé qué destino le espera, pero que sería muy interesante que revirtiese a Ferrol también, y hay por ahí todavía varias casas todavía a lo largo, sobre todo, de la calle Magdalena. Hay y luego las de los balcones son todas del XIX. Son del XIX, Ya son del XIX. Balcones y galerías, que es lo típico de Ferrol. Balcones y galerías, y el modernismo, como tú has dicho, que tuvo la gran virtud, el señor Ucha, que era de Vigo, que no lo han hecho hijo adoptivo de Ferrol, y han hecho otra gente que ni pasó por aquí siquiera hijo adoptivo, y a Rodolfo Ucha, que dejó 25 edificios. El gran mérito de Ucha fue el modernismo, cómo lo adaptó en formas y volúmenes a Ferrol, cómo la galería, cómo adaptó la galería. La galería es muy ferrolana, porque la galería no solo es lugar de paso y lugar de mirar la calle, sino también es un frente térmico que evita aislamiento. O sea, la galería es un gran invento, y el modernismo de Rodolfo Ucha respetó la galería, que es lo que la asombra. Yo he traído aquí amigos catalanes y decía, ¿qué modernismo más especial? Pues Ucha consiguió eso, que la Magdalena metiese el modernismo de Ucha. O sea, imprimir un carácter ferrolano a algo que no era el modernismo, no era uno de sus elementos. Pero incardinó perfectamente el modernismo dentro de la ciudad. El gran mérito de Rodolfo Ucha, que no ha merecido, como tantos, el reconocimiento debido, claro. Ese es el problema. No, Rodolfo Ucha no cabe duda que debían de hacerle, bueno, por lo menos un homenaje, porque es el gran arquitecto del Ferrol. Han hecho hijo adoptivos a directores de periódicos que dicen que un día tomaron un café allí en una cafetería de la Plaza de España, lo vieron un día aquí o tal, bueno, pues no sé, bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y más gente, o sea... Sí. Mira, yo soy muy peligroso hablando, o sea, no me pero cuéntame, lo de los directores de periódico había tenido una gran polémica en el ayuntamiento, porque yo recuerdo que no había ido a aquello y se habría opuesto Yolanda Díaz. Ya. Cuando precisamente pretendieron, vamos, que no pero hicieron, no solo, hicieron hijo adoptivo a Santiago Rey, pero de Galicia. Pero te hablo entonces se habían opuesto de filósofos que el Club de Prensa recupera de cualquier sitio de España. Aquí se hace homenajes a la gente, pero la gente que trabajó en Ferrol es a la que la gente lo respeta. O sea, aquí la gente, y además curiosamente la gente que hizo Ferrol es gente de fuera de Ferrol, porque Ucha era de Vigo, Sánchez de Aguilera de Sevilla, o sea, el Togores que hizo la cocina económica era de fuera, el que hizo la escuela de oficios, Santiago de la Iglesia, el Ateneo, todos de fuera de Ferrol. Eso sí que se lo merecen, y no otros filósofos y gente que ya. Pero si sigues por ahí... Comerma. Si tienes de Camariñas, ¿no? Sí. Es de Santiago. Pero Camariñas es mi Bueno, vamos a ver. É unha fin en Ferrol e me quedei no Ponte das Cabras. No. No Ponte das Cabras. Como que Xusto la fronteira entre ese sitio, como se chama? Narón, ¿no? Sí. Y Ferrol. Sí. Bueno, es que aquí hay una categoría que son los ferrolanos no nacidos en Ferrol. Claro. O sea, son ferrolanos nacidos en, por ejemplo, aquí me estás diciendo que tú eres de Santiago. Sí, o sea, tú eres un ferrolano nacido en Santiago. Exactamente. Yo soy una ferrolana nacida en Madrid. Y tú eres un ferrolano nacido en dónde? Criado en la Costa da Morte en la Ponte das Cabras. O sea, tú eres el autóctono. Cando me fixe maior, o sea, velliño, xa me viñe para Ferrol. Sí. Bueno. Oye, ¿y cómo ves eso ahora que dices del Puente de las Cabras, que no tiene nada que ver? Claro. Pero esa especie de separación totalmente absurda, porque tendría que ser Ferrol, Narón una sola, un solo municipio. Mira, ¿no? Ahora que hablas del Puente de las Cabras. 10.000 habitantes, unas ventajas económicos tremendos. Fantásticas. Segundo, bueno, hay muchas cosas, pero eso existía un programa. Y nos colocaba, fijaros, en la segunda ciudad más importante de Galicia. Sí. Con más de 10.000 habitantes, que eso son perras. Es mucho dinero, pero ¿qué ocurre? Que claro, se quedaría mucha gente sin representación. Tienes que hacer eso, un programa monográfico sobre ese tema, porque da moito... Ferrol Narón, lo vamos a hacer. Pero ahora de momento seguimos con la... Mira, fíjate cuántos programas quedan aquí preparados, cuántos, el Ateneo, Ferrol Narón, seguimos con el camino. Pero centrémonos en la Magdalena. La importancia del barrio surge, claro, sobre todo... La nueva ciudad. La nueva ciudad.
La ciudad burguesa en contraste con la ciudad trabajadora de Esteiro. ¿Y qué supone para una ciudad chiquitina, vamos, una pequeña aldeíta de 200 habitantes como era Ferrol Bello, que en ese momento tiene una eclosión y se Pues, convierte en 2 o 3 años con casi 15.000 personas? La ciudad mayor, importante de Galicia, con un crecimiento un poco inarmónico, Sí. porque había mucho hombre y poca mujer. Era lógico. Lógico, claro, porque había mucho trabajador, en aquella época la mujer no trabajaba y tal. Fue un crecimiento, pero dentro de lo que cabe lo que fue la ciudad en sí, para mí fue una ciudad muy armónica. La idea era muy buena, 2 plazas centralizadas, todo muy bien estudiado. Lo que sí había la separación típica de aquella época, que en el centro estaban la clase burguesa y los trabajadores en Esteiro. También un barrio muy ordenado, pero casas peores, más separado del centro, y además, curiosamente, en el centro las casas eran de 1 o 2 pisos, en el bajo el comercio, en el primero el señor, el burgués, y en el segundo el dueño de la tienda, muchas veces. O sea, incluso había un poco así esa distribución. Oye, ¿y es cierto que el plan original de Ferrol era una ciudad preciosa, llena de soportales? De soportales. Bueno, sí, Sánchez Bor y Llobet Que diseñaron... como siempre no llegó por dinero. Diseñaron, no por dinero, incluso la ilustración, pasa que tengo que encontrar yo, pero yo leí en algún sitio que incluso por razones no solo de estética, sino por razones de ética. Me explico. Los soportales y los patines eran lugares que se prestaban a amoríos y a parejas y no sé qué y tal. Y parece ser que eso no estaba bien visto en la ilustración. Eso lo leí yo en un sitio. Yo no sé si era... Sí, lo leí con cierto... No sé si lo que habría sobre ello, pero bueno, no me extrañaría, porque... O sea, llegaban a ser tan racionales como hasta que aquella época eran tan racionales que llegaban a esos extremos. Extremos. A lo mejor como algo derivado. Y también el coste. Pero bueno, evidentemente, si hay planos de Ferrol, vamos, más que planos de Ferrol, hay planos de casas. Incluso en Ferrol hubo casas asopartaladas frente a Capitanía, donde estaba el Tirso de Molina, las casas de Salomón, se hicieron algunas casas, así como de patines. Dentro de Ferrol en patines, los patines más bonitos están, hoy en día los pocos que quedan están en Ganido y algunos en Esteiro, la casa del patín. Sin embargo, soportales hubo en el centro de Ferrol. Y bueno, y el diseño es completamente innovador, porque es la planta racional totalmente, que es lo poco que queda, luego alguna casa que otra que decís, y en la sociedad en ese momento que estás diciendo tú que hay tanto hombre, hay mucho más hombre que mujer, eso a lo mejor tiene relación con que se crea en Ferrol toda la cuestión, por ejemplo, de espectáculos, cines, sitios a donde ir, a lo mejor para entretener un poco a todo el personal que estaba sin sus mujeres, por ejemplo. Porque no cabe duda que en esa época Ferrol se convierte en el boom de Galicia. Es la primera ciudad de Galicia. Sí, evidentemente. Pero la primera en todo. La primera por ejemplo, el Jofre, que a mí me llamaba mucho la atención, es que el Jofre, como teatro de ópera, se hace antes que la Scala de Milán. Sí. O sea, en esa línea estábamos, ¿no? Cuando aquí, todavía en Santiago, poco menos que iban tirando del cerdo por la calle. O sea, que era Y bueno, ya no te quiero ni contar por La Coruña, y exactamente igual Vigo, y bueno, y Pontevedra no era nada. Y Orense tampoco, y luego que te cuento. Entonces, ¿cómo llega a ese cenit en ese momento y de repente el gran declive? Bueno, pues evidentemente yo creo que la historia es así, o sea, que hay subidas, bajadas. Trafalgar, por ejemplo, fue un momento de descenso de España, o sea, un poco de Madrid, claro. Bueno, siempre condicionada a los presupuestos generales. Y que los reyes, había algunos que luchaban por Ferrol y otros, sin embargo, que no. O sea, que eso es la política centralizada. Yo creo que Ferrol pues estuvo sometida a los vaivenes. Ahora, dependió, precisamente eso creó un monocultivo que dependió demasiado de la marina y de la bazar. No creó una industria propia que hubiese sido tan interesante o más. No fue capaz de crear una industria, un patrimonio industrial. Pero bueno, eso es así. Bueno, es el repunte del siglo XVIII, luego hay una caída enorme también a principios del XIX, y luego viene ya el otro repunte a finales del XIX, que es con el Marqués de Molins, que es cuando vuelve otra vez. Pero siempre está un poco los picos de la construcción naval, ¿no? Eso es lo que va dando. Como dices tú, con Molins, y luego después, a principios del siglo XX, los planes de Ferrándiz y de Miranda, la Sociedad Española de Construcción Naval, ahí también hubo un repunte muy importante, que luego después volvió a caer otra vez. Pero Ferrol, por ejemplo, a principios del siglo XX, Ferrol también era un
boom, pero además era un boom en el aspecto cultural. Fue cuando se fundaron las sociedades tipo Casino, tipo Ateneo, tipo la Escuela de Artes y Oficios, o sea, ahí a principios del siglo XX una cantidad de esto, digamos, de todos esos froles, una serie de cosas culturales de gran interés y de galleguismo. No olvidemos que precisamente el año que viene se va a cumplir el centenario de Hermandades de la Fala en Ferrol. Jaime Quintanilla, Francisco Cao Pastor, Charlón y no me acuerdo quién, Alfonso Sanz, me parece. Pues fundaron aquí Hermandades da Fala, estamos a falar xa do ano 1917. Ferrol foi tamén unha pioneira naquela época do tema galego. E el Ateneo, ¿cuándo empieza en Ferrol? Pero en 800... A ver. Siglo XIX. Siglo XIX finales. Siglo XIX finales, ¿no? Sí. Lleva el... 1879 creo que fue, sí. Sí, lo pasa, sí. Después tuvo también altibajos. Hubo altibajos. Como siempre, claro. Como todo. Sí, es que hubo estuvo cerrado, hubo varias fases, claro, lógico. Y luego tenemos el barrio de Esteiro. ¿Y cuál es la peculiaridad del barrio de Esteiro? El barrio de Esteiro es que ya no es el barrio de Esteiro, o sea, ahora Era ya, el barrio. el barrio de Esteiro. El barrio era un barrio muy cuadriculado que curiosamente estaba dividido en dos partes. Tenía el barrio obrero, las calles, que todavía se conservan dos, o en San Fernando y San Carlos. Se llamaban por los reyes, pero le ponían nombre de santo siempre, había tal, ¿no? Y las otras desaparecieron. Y luego después estaba lo que se llamaba el cuadro de Esteiro, que eran unas construcciones de edificios que hacían de tapón entre el barrio obrero o el barrio trabajador y la puerta de la... Es ahora ya. La puerta de la... Vamos a ir a publicidad, pero te dejo que y sigas. y bueno, estaba el barrio y luego estaba el cuadro. Entonces en el cuadro vivía la maestranza, que era personal militarizado, allí estaban también intendencia, estaba la iglesia Castrell de San Fernando, pero era un tampón, digamos, era como, pues si había algún problema... Para tenerlo controlado. Exactamente, entre la puerta de Esteiro, que todavía existe, la puerta del astillero... O sea, que la está puerta del astillero... No se ve porque está llena de monos reivindicativos, de buzos. ¿Ya lo han sacado? Lo sacaron ya. Sí, bueno, ya está limpito. Pues entre eso y el barrio de Esteiro, ahí existía el famoso cuadro de Esteiro, que era un tampón, o sea, y estaba la maestranza ahí en el medio, o sea, un poco, todo tiene su lógica. Ahora Sí, me lo sigues falaremos. contando. Vamos un minuto a publicidad y enseguida continuamos.